Él es PhD en Ciencias de la Educación y también magíster en Comunicación Social. Tenemos hoy acá en nuestras manos la última edición del Diccionario de la Lengua Española, que ha sido editado por la Real Academia Española. Esta es la 23ª edición, la edición del tricentenario. Vamos a hablar con nuestro invitado en torno a errores que se habrían identificado en el diccionario, pero en todo caso en la versión digital. ¿Cómo está, don Alcides? Un gusto tenerlo acá. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Bueno, usted se dedica a hacerle seguimiento precisamente a estos temas y es tan detallista que ha logrado identificar algunos errores que vale la pena comentarlos hoy. Sí, Mauricio, he encontrado 2.742 errores en el Drive digital, producto de haber leído el diccionario, letra por letra, palabra por palabra, página por página, de la A a la Z. Y son errores graves, Mauricio, de contravención a sus propias reglas que han sido emitidas el 2010, ni son tan recientes tampoco, en diciembre de ese año, en este libro, Ortografía de la Lengua Española. Bien, ¿cuáles son los errores a los que hace referencia? Los principales, que han salido a la luz pública estos días, en Bolivia, en Paraguay también y en Ecuador. El Papa llegará a Bolivia, el Sumo Pontífice estará en Santa Cruz, el Santo Padre vendrá a La Paz. Papa, Sumo Pontífice y Santo Padre, como dice la normativa, son palabras, por favor, Mauricio, si me permite, son palabras que constituyen nombres comunes, no son nombres propios. Por tanto, deben escribirse con minúscula inicial. Ahí tenemos la palabra Papa, por ejemplo, con minúscula. O sea que, al ser un título, un cargo, muchos piensan que tendríamos que escribirlo con mayúsculas. Sin embargo, Papa, Rey, Reina, pueden ser escritos con minúscula o deben ser escritos. Claro, deben ser escritos con minúscula. Ahí vemos precisamente, el Papa es la máxima jerarquía del catolicismo, ¿no? Bueno, ¿cuáles más? Eso es principalmente, pero Mauricio, algo más. Este libro, el que tienes entre las manos, es una obra para especialistas prácticamente. Entonces, ¿qué hizo la Real Academia? Resumió el 2012 ese libro en esto que es mucho más didáctico. Y ahí, si te fijas, es más claro. Dice casos en que no debe utilizarse la mayúscula y tenemos Papa otra vez ahí, con subtítulo incluido. Mucho más claro que en el anterior libro. Bueno, esto significa entonces que estamos cometiendo un error. Claro que sí, Mauricio, un error de contravención a las reglas ortográficas de la Real Academia Española. Y además también las palabras santo, san y santa, por ejemplo, son nombres comunes, no nombres propios, por tanto van con minúscula inicial. Leí, por ejemplo, llegará a Bolivia el sucesor de San Pedro. San debía ser con minúscula, porque San, Santo, San son nombres comunes, repito. Claro, Pedro con mayúscula inicial. Entonces ahí tenemos esos errores que son realmente garrafales. Y como esos muchos en los taxones, en lo más común, por ejemplo, la conjunción O entre cifras antes iba con tilde, pero actualmente no es necesaria, porque con la computación no se puede confundir la O con el 0, por ejemplo. Y tenemos en el DRAE una serie de errores de este tipo, en el DRAE oficial y el de la Real Academia. ¿Qué es lo grave, Mauricio? Que el DRAE que mostraste está actualizado. Traspasado mañana, es decir, con el jueves se cumplen 9 meses de la presentación del DRAE y aún no ha actualizado la página web. La gente se pregunta, ¿por qué no ha actualizado? Nadie puede responder y ahí están los errores garrafales que, como digo en el prólogo del libro, mi libro digital, no solamente nos causan dudas, sino que inducen al error, como en el caso de los periódicos y las revistas y los generadores de caracteres en las pantallas de televisión también, que mostraban estos detalles. Ahora, ¿qué errores más podríamos compartir con nuestra teleaudiencia, por favor? Por ejemplo, solo. La palabra solo se escribía cuando equivalía a solamente. Pero ¿qué dice la Real Academia en ambos libros? Que nunca más se escribe solo con tilde en ningún caso. Y en el DRAE tenemos, por ejemplo, esas palabras con tilde. Lo mismo los pronombres, este, ese, aquel, aquella, sin tilde, porque no hay riesgo de etimología. Pero en el DRAE digital tenemos esas palabras con tilde, Mauricio. Y los taxones, que es lo peor. Los insectos con mayúscula inicial, ¿qué le parece? Los batracios con mayúscula inicial, siendo que la Real Academia dice que estas palabras no van con mayúscula. Y ahí tenemos más de 1000 casos de taxones, más de 1000. Ahora, ¿nos podría dar algunos ejemplos? Hoy viene
con su propio producto y también con su pizarra para explicarnos algunas cosas, con su propia bebida además. Sí, claro. Esta es Coca Calla, con mi apellido. Esto hicieron los chicos de San Simón en la materia de expresión oral en el acápite de retórica. Retórica, Mauricio, el arte de jugar con las palabras. Y aquí juegan con mi apellido, Calla, del verbo callar. Como decían hace poco, Alcides calla a la Real Academia, pero calla que va a la Real Academia o que calla a la Real Academia. Entonces, sí, juegan bastante con mi apellido los chicos y eso me gusta. Y podemos jugar con el suyo también, Mauricio, claro. Mauricio, no, ya no, por favor. No, es un decir, porque mientras más esté con usted, Mauricio, mejor para mí, pues así compartimos más el arte de jugar con las palabras y también el lenguaje. Trajo su pizarra. ¿Qué ejemplos nos va a dar? Por ejemplo, he escuchado hasta el cansancio, incluso he leído en periódicos de La Paz especialmente, que la Real Academia este año ya nos tiene novedades del quechua, que están en el diccionario prácticamente, como macurca, como chaki, como tamal, como cuñapé. Pero Mauricio, esas palabras ya han sido admitidas el 2001, en la 22ª edición. Claro, han sido admitidas, pero con algo que se llama, en lingüística, los extranjerismos españolizados. Entonces, si no llevan estas palabras, el signo, por ejemplo, que es el apóstrofo, tenemos esto, un apóstrofo en chaki. Se ha españolizado y se ha borrado el apóstrofo, porque eso pasa con la lengua española, cuando españoliza, repito, que para la redundancia, términos como, por ejemplo, estándar, borra la D final, aumenta una E y le pone una tilde. Eso es españolizar. Porque lo otro, cuando no españoliza, como la palabra show, por ejemplo, esos son españolismos o extranjerismos crudos, así se llama, y tiene un nombre especial técnico, Mauricio, xenismo. Los extranjerismos crudos, es decir, que no se españolizan, tienen ese nombre, xenismos, de xenos, extranjeros, ¿cierto? Entonces, estas palabras como chaki, como macurca, por ejemplo, ya han sido españolizadas. Esas palabras, macurca, por ejemplo, ya no está con K en el diccionario, no está con K, es decir, no está con K y apóstrofo, sino que en vez de la K, la C en ambos casos. Por tanto, no son xenismos, sino son extranjerismos adaptados. Son palabras españolizadas. Y así hay muchos elementos nuevos en el DRAE que es importante que sepamos, Mauricio. Bueno, y que hoy además ha venido a compartirlos con nosotros, ¿eh? Claro. Algo especial, Mauricio. Los 2.742 errores están en un libro digital. Debíamos publicar el libro con San Simón hace más de 3 meses, pero están cerradas las puertas de San Simón y de la imprenta y no pudimos. ¿Y cuándo saldrá este material? Ha salido en forma digital, Mauricio. Ya. Quisiera darles el dominio, por favor, www. Anótelo para que podamos... Calla, mis apellidos, Calla, pero Calla con A, por favor, no con E. callasotomayor.com. Entonces, ahí tenemos www.callasotomayor.com. ¿No hay punto entre la www y su apellido? Ahí pusimos un punto acá. www.callasotomayor.com. El libro es de acceso gratuito, Mauricio, completamente libre. Y me pregunta la gente, pero entonces tanto trabajo, tanto estudio, leer página por página, letra por letra, el diccionario, ¿por qué no cobras algo? Les contesto, Mauricio, yo estoy involucrado con la educación y no involucrado. Jugando con las palabras. Gracias, muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido aquí. Muy amable. El doctor César Alcides Calla Sotomayor estuvo con nosotros acá en Noche a Noche para hablarnos de esos errores impresionantes que forman parte de publicaciones nada más y nada menos que de la Real Academia Española. Nos vamos a una pausa, retornamos en instantes. Por favor, espérenos.